50 cuentos que me volaron la cabeza. Esta vez, cuento número 2, Shirley Jackson, la lotería. El cuento empieza así. La mañana del 27 de junio amaneció clara y soleada, con el calor lozano de un día de pleno estío. Las plantas mostraban profusión de flores y la hierba tenía un verdor intenso. La gente del pueblo empezó a congregarse en la plaza, entre la oficina de correos y el banco, alrededor de las 10. En algunos pueblos había tanta gente que la lotería duraba 2 días y tenía que iniciarse el día 26. Pero en aquel pueblecito, donde apenas había 300 personas, todo el asunto ocupaba apenas un par de horas. De modo que podía iniciarse a las 10 de la mañana y dar tiempo todavía a que los vecinos volvieran a sus casas a comer. Lo primero que tengo que decir de este cuento es que seguramente no conozcas a la autora es Shirley Jackson, una gran autora de terror, pero sí conoces la adaptación de una de sus novelas, que fue La maldición de Hill House. Fue una novela, originalmente una novela de ella que luego adaptaron y hicieron la serie. Yo la terminé de ver hace poco, no la vi cuando estaba de moda, la vi ahora hace poco. Y llegué a Shirley Jackson en realidad por este cuento y no por la serie. El cuento básicamente por momentos parece tedioso, por momentos parece aburrido, les podría decir, como demasiado costumbrista, demasiado detalle, demasiado regodeo en ese pueblo de 300 habitantes el día que hace una lotería al mismo tiempo que otros pueblos de Estados Unidos hacen su lotería. Es como un día de la lotería. El cuento pareciera simplemente eso. Un cuento costumbrista sobre un pueblito de Estados Unidos donde no pasa absolutamente nada, un cuento realista. Pero en realidad, detrás de esa fachada se oculta otra historia de lo macabro. Y esto es lo interesante del cuento, cómo esas dos historias, como nos enseñó Piglia también, esas dos historias se van entrelazando. La historia realista con la historia macabra. La historia de la burocracia de la lotería con la historia de cuál es el premio de la lotería, ¿no? Entonces, eso me parece fascinante, espectacular. Lo interesante de este cuento fue que en su momento fue publicado en el New Yorker y desató una cantidad de críticas y de olas, de cartas al lector quejándose, diciendo: no, yo vivo en un pueblo de Estados Unidos, mi pueblo no es así, yo no soy así, mis familiares no son así. Despertó una indignación colectiva. Los editores de New Yorker pensaron que este cuento iba a ser la revelación, digamos, el comienzo de la carrera literaria de Shirley Jackson, y fue como todo lo contrario. Entonces es un cuento que molestó y ofendió muchísimo. Y me parece que ahí radica toda la fuerza del cuento, porque está bien hecho. Molesta, ofende, critica, porque está bien hecho. Si no estuviera bien hecho, no molestaría, nadie se daría por ofendido, porque es una cosa así nomás. Entonces, los invito a leer La lotería de Shirley Jackson y los invito sobre todo a releerlo. A leerlo una vez, tener esa sensación de no saber a dónde va, de por qué tantas descripciones, de qué sucede con todos estos personajes, y después volver a leerlo una segunda vez. Y en esa segunda vez ya van a poder descubrir el placer de la historia oculta del cuento. Porque de eso se trata, el placer de lo macabro. La lotería de Shirley Jackson, uno de los 50 cuentos que me voló la cabeza.